Bienvenidos aquí al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, aquí en el sur de la ciudad. Vamos a hablar un poco sobre la Filmoteca de Demetrio Bilbatúa, quizá una de las colecciones más ricas en su tipo. Don Demetrio Bilbatúa llegó a la edad de 9 años a México, procedente de una España que políticamente estaba muy complicada. Y decide su familia traerlo desde muy niños y él se identificó muy joven con este país. En 1954 se inició en el cine mexicano y en sociedad, sobre todo, con aquel gran comentarista en México, Agustín Barrios Gómez, quien fundó la compañía de producciones Barrios Gómez Bilbatúa. Específicamente, en uno de sus proyectos era dar a conocer a través de las imágenes el centro de estudios recién fundado, pues por eso es que vamos a hablar un poco de él relacionado con la colección del centro de estudios. ¿Qué había en el año de 1967 en el Centro de Estudios de Historia de México, llamado en aquel entonces Condumex? Bueno, tenía 2 años de haberse fundado el Centro de Estudios en la colonia Vallejo. La razón por la que se funda esta institución es porque los directores de la empresa se daban cuenta de que en México había unas grandes posibilidades de coleccionar tanto libros como documentos, pero que muchos de ellos salían fuera del país. Y entonces se pensó entre el grupo que llevaba a cabo la administración del Grupo Condumex la idea de fundar una institución que recogiera o que buscara y que comprara inclusive este tipo de objetos de la historia de México. En 2 años se enriqueció profundamente el centro de estudios por la cantidad de donaciones y de compras que hubo. Compras que hoy hubiera sido imposible de hacerlas, no solamente por el precio, sino porque son de tal importancia para el estudio de la historia de México que se hubieran fundado otras instituciones seguramente con archivos privados. Don Demetrio visitó porque tenía una amistad muy cercana con los directivos de la empresa y fue él a quien se le ocurrió hacer hoy diríamos un video, pero en realidad es un documental y que se ve claramente dónde estaba el centro de estudios en la colonia Vallejo, quiénes eran los directores, quién era el director del centro de estudios en ese momento, Juan Luis Mutiozábal, y un poco la calidad, sobre todo, de los grandes consejeros con los que se fundó el centro. Quiero citar a Edmundo Gorman, Silvio Zavala, Jesús Reyes Heroles, Antonio Martínez Báez, Ignacio Bernal y desde luego el empresario Ricardo García Sáenz, que fue el director en ese momento, y posteriormente Alejandro Álvarez Guerrero. Para citar algunos de los documentos que aparecen aquí, puedo citar el Códice Totomislahuaca, que es uno de los grandes tesoros y sobre todo de los grandes rescates de un códice que estaba en los Estados Unidos y que por todos medios se adquirió e incluso fue noticia de periódicos en el momento por haber traído este gran documento. Y bueno, yo les podría hablar de cantidad de documentos que posteriormente se fueron reuniendo, como por ejemplo la ordenanza de Cristóbal Colón, uno de los documentos más importantes con los que se inicia la colección de manuscritos del Centro de Estudios, así como también archivos que en aquel momento eran archivos un poco desdeñados, como por ejemplo los que tenía que ver con el Segundo Imperio, la época de Maximiliano de Habsburgo, porque dominaba un poco más la presencia liberal, por decirlo de alguna manera, y la historia se enfocaba más bien a la República restaurada. Y estos papeles privados se donaron en aquel entonces y hoy son documentos de una gran, pero gran valía para los investigadores sobre el tema. Demetrio Bilbatúa inmortalizó, por decirlo de alguna manera, ese momento en 1967
el Centro de Estudios y lo dio a conocer porque este documental pasaba en los cines. Los que sean más o menos de mi edad recordarán que en el cine había cortos, ¿sí? Entonces, a veces duraban más los cortos que la película, pero había noticias, había reportajes, y uno de ellos era precisamente el de Demetrio Bilbatúa. Así que agradecemos enormemente a don Demetrio su donación digital, tengo entendido, y una forma de perpetuar su trabajo con los años y sobre todo cuidado en el Museo Sumaya. Espero que les haya interesado esta pequeña cápsula y nos vemos en la próxima. Como de los manantiales nacen los ríos, como de las hojas de las plantas nacen los frutos, de los libros, de sus páginas brota lo que es razón de la cultura, de la ciencia, de la historia. El libro es la vibración de una época y es también documento válido para que la humanidad se prolongue desde sus orígenes hasta el infinito. En los libros se encuentran las luchas de nuestros antepasados que con el descubrimiento del fuego inician el largo proceso que desemboca en la civilización actual. La máquina de vapor es símbolo de una revolución industrial y la imprenta es la forjadora objetiva de los grandes documentos de épocas luminosas. En el Centro de Estudios de Historia de México, que se ofrece ya a nuestro pueblo, existe un tesoro de cultura, un caudal incalculable de libros que proyectan hacia todas las áreas del saber la documentación necesaria. El Centro de Estudios es un remanso de paz, una fuente del saber que los estudiosos prefieren, porque en los libros encontrarán los frutos de la sabiduría. La imprenta de América fue la instalada en México por contrato celebrado entre Juan Kronberger, radicado en Sevilla, y Juan Pablos de México, el 12 de junio de 1539. Era una imprenta de madera, con las adiciones de papel, tinta, letras movibles y todo lo necesario para su funcionamiento en la Nueva España. El primer libro que salió de la imprenta de Juan Pablos fue el titulado Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que data de 1539, en tamaño cuarto de 12 hojas. Allí también se imprimieron cartas geográficas y mapas de enorme valor que el Centro de Estudios de Historia de México conserva como reliquias notables. Los indios tlaxcaltecas lograron a la manera jeroglífica un códice pictográfico con inscripciones en lengua náhuatl. Es el denominado extracto de los autos de diligencias y reconocimiento de los ríos, lagunas, vertientes y desagües de la capital de México y su valle. En él figura el mapa de las aguas, auténtico tesoro de valor incalculable que integra el patrimonio del Centro de Estudios de Historia de México. México vivía una época que, reflejada en los libros, forma estampas llenas de belleza. Cédulas reales todavía se imprimía el yo, el rey. La cruz y la espada formaron entonces una época y de ella surgió una cultura, una religión y una raza. Y de esa conjunción, un libro que, al igual que otros miles, pone a la disposición de nuestro pueblo el Centro de Estudios de Historia de México, surgido
gracias al entusiasmo de bibliófilos e historiadores, que contaron con el patrocinio de una gran empresa de conductores mexicanos de electricidad. Cualquiera puede tener acceso a estos libros. Como otrora solo tenían acceso a los libros los frailes, franciscanos y dominicos. Otolinía y Vasco de Quiroga estudiaron las leyes para la emancipación de los indios. De libros que formaron la enciclopedia y a través de libros que se vuelven imágenes vivas, surge como época luminosa la independencia de México. A un documento que se conserva en el Centro de Estudios de Historia. Que he elaborado para que usted se sirva a ordenarlas y corregirlas en debida forma, y que quiero designar con el nombre de Sentimientos de la Nación. Primero, la América es libre e independiente de España y de toda otra nación. Aparece inesperadamente una figura, Agustín de Iturbide. Surge su plan de independencia de la América septentrional. Usted puede hojear, usted puede consultar estos libros gratuitamente. Centro de Estudios de Historia, también advertirá otros libros, documentos históricos. Ahí se expresan con las cartas de don Benito Juárez de una importancia extraordinaria las angustias republicanas de una reestructuración. Desfilan grandes personajes que se alzan como caudillos de un movimiento libertador. Más de un siglo. Maximiliano, con el apoyo de Napoleón III, trató de crear otro imperio que resultó efímero. Las cartas que Napoleón dirigiera a Maximiliano y las que éste contestara a su protector son valiosísimos documentos en poder del Centro de Estudios de Historia de México. La batalla del 2 de abril de 1867 fue el eje de una cadena de triunfos republicanos, que terminó con el ocaso del soñado imperio en el drama del Cerro de las Campanas. Pasan los años. Surgida de los libros, la revolución se hace imagen viva. Lucha en los campos mexicanos, entre las espadas hirientes de los magueyales y los documentos de carácter histórico, como aquel célebre plan de Ayala. El Centro de Estudios de Historia de México tiene en sus archivos fotografías inmortales, gracias a las cuales se reviven las actuaciones de don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista. También existen los primeros telegramas que se cursaron como nervio y columna vertebral de los informes durante la Revolución. Y del gran libro de la historia se tienen las más bellas páginas. Todo lo que esa historia significa se resuelve en el progreso de nuestro país en 1968.
factor determinante ha sido, lo sigue siendo, lo ha de ser, la electrificación. Y como parte fundamental, los conductores de electricidad, verdaderos conductores del progreso de México, que llevan la energía a las plantas industriales, a la mecanización de los campos, a los centros de creación de energía eléctrica, a los sistemas generales de comunicaciones del país. La electrificación es, en todos los órdenes, la línea del progreso.